Hemos quedado y vamos a hablar ahora de aguas residuales, tanto residuales sanitarias con contenido de heces fecales y las residuales pluviales. En realidad son las dos mm, cosas que vamos a tener. Ya, los planos en los alcantarillados obviamente tienen que haber un plano de planta y un plano que nosotros llamamos axonométrico. Ya, cuando estemos dibujando los planos, vamos a ver entonces cómo son esos planos, cómo se dibujan. Y hay una clase especial de dibujo técnico en AutoCAD, dibujo isométrico en AutoCAD, para aquellas personas que no tuvieran, digamos, la habilidad hasta ahora de poder manejar los dibujos en detalles isométricos. Todos los detalles tienen que haber en un alcantarillado, en detalles de rejillas, cámaras interceptoras, todas esas cosas tienen que ver. En realidad, se van a fijar que cuando nosotros hacemos diseños de sistemas de agua potable, no solamente ponemos líneas, ya tampoco ponemos en tridimensional, pero por lo menos algo en isométrico que pueda distinguir dónde sale, por ejemplo, la descarga del inodoro, dónde sale la descarga del lavamanos, todas esas cosas, dónde se colocan las rejillas y todas esas. Entonces, eso va a venir en el alcantarillado. Cuando tenemos alcantarillados, tenemos que saber de primera mano si vamos o no vamos a tener reuso de aguas residuales. Hay una normativa municipal que ha salido para, la normativa de Cochabamba, espero encontrarla, para edificaciones. Normalmente las edificaciones en Cochabamba son de 7 pisos, pero si tú aseguras de que vas a hacer un edificio ecológico con reuso de aguas residuales, puedes ir aumentando en pisos. ¿No es cierto? Yo he conocido la reglamentación original, pero después ya no he tenido conocimiento de la otra reglamentación que era para los demás pisos cuando teníamos ecológico. ¿No es cierto? Entonces, en todos los planos, obviamente, se anota el material, la pendiente, ¿no es cierto? Y el diámetro de la tubería, ¿no? Tenemos planta y corte, ubicación de las bajantes, numeración de todas las bajantes de aguas residuales, ponemos B1, B2, B3. Y si fuesen bajantes pluviales, ponemos BP1, BP2, BP3, en fin, todas esas cosas. ¿Puede haber en una edificación más de una bajante pluvial? Por supuesto, puede. Ya, en realidad, de cada baño, vamos a intentar que salga una bajante, a menos que los baños estén pareados, es decir, les separe nada más que una pared. Entonces, si les separa nada más que una pared, entonces podemos intentar utilizar una sola bajante para dos baños, que son dos baños contiguos, ¿no es cierto? Eso es en cuanto a hacer los dibujos. En la mayoría de las edificaciones vamos a tener un sótano y a veces subsótano, pero hay que tener cuidado con hacer sótanos y subsótanos y demás vainas por el tema de las aguas pluviales. Hoy día precisamente estaba discutiendo con alguien que quiere invertir en unas torres que se van a hacer, creo que por la avenida Beijing. Y me dice, quiero hacer 3 subsótanos. O sea, no hay problema en los subsótanos cuando estos están ya construidos, porque encima vas a tener el peso de la edificación. Pero cuando estés vaciando y tienes napa freática, o estás bombeando continuamente todos los días, o vas a tener una sorpresa desagradable al día siguiente de haber vaciado tu tanque o tu sótano va a estar flotando. Y volver a poner el sótano después de estar flotando es mucho, muy difícil. Y como les digo siempre a mis alumnos, si flota un portaaviones, ¿no es cierto? Con todo, aviones, tanques, misiles y demás cosas, por supuesto que flota un edificio, es mucho más liviano. Simplemente depende de la subpresión. Entonces, el nivel del techo del sótano
tendría que permitir evacuar las aguas hacia el alcantarillado sanitario público. Si no hace eso, entonces estamos en graves problemas. Tendríamos que bombear aguas residuales, ¿no es cierto? Y eso no está muy bueno, ¿ya? Entonces, vamos a ver estos sistemas de bombeo. Yo, sinceramente, les aliento a no poner ningún baño ni ninguna tubería que esté por debajo del alcantarillado público, porque los problemas comienzan ahí, cuando tengo bombeo. Imagínense que que ustedes pueden estar bombeando todos los días tranquilamente, ¿no es cierto? Y el día que falle la bomba, y la hora en la cual falle la bomba, cuando todo el mundo está utilizando el baño, ¿qué vas a hacer, papito? Vas a poner un aviso en tu edificio, vas a decir, por favor, amárrense el intestino grueso y el delgado, nadie entra al baño. Está medio grave, ¿no? En una hora, todito se va a llenar. Entonces, es muy desaconsejable bombear aguas residuales. Otra cosa son las aguas pluviales. Bueno, no importa si tenemos un poquito de agua en el sótano, ¿no? Agua limpia, agua sucia, digamos, pero con sólidos suspendidos y nada más. Pero no pues con agua con contenido fecal, ¿no es cierto? Pucha, se inunda el sótano con agua con contenido fecal y quiero saber quién va a ir a recoger su auto, ¿no es cierto? Porque normalmente están los garajes ahí y eso va a herer, pero a diablos, ¿no es cierto? Entonces, eso es clave, por favor. Entonces, vamos a intentar siempre de que el techo del sótano, donde voy a colgar, porque no van a ir enterradas, obviamente, vienen colgadas en la losa del techo del edificio, vienen colgadas las tuberías y salen a un momento dado al jardín y ahí tienes a la faja jardín y ahí tienes entonces la última cámara y de la última cámara tú sabes que comienza ya el alcantarillado público y de ahí no hay problemas. Las conexiones. Toda tubería que tenga agua potable o agua con contenido fecal, el diámetro mínimo es 4 pulgadas. Entonces vas a tener siempre 4 pulgadas, ¿no es cierto? Que se van a ir a conectar a una tubería que normalmente su diámetro mínimo, la tubería de alcantarillado público es de 6 pulgadas. Y eso tiene que ser con una silleta, por favor. Y esa silleta no puede ser hechiza. Vienen ya las silletas extrudadas, es uno solo. Y le caes por encima a la tubería pública, ¿ya? Le caes al mismo nivel y el reflujo va a ser que, si no tienes un buen tiro, una buena pendiente, el reflujo va a ser que se entre agua al último baño de tu casa o en su caso al sótano o al techo, ¿no es cierto? Está bastante desagradable va a ser eso. Entonces, siempre vamos a hacer la conexión domiciliaria por encima. ¿Por qué? Porque los alcantarillados públicos no funcionan con presión, ¿no es cierto? Funcionan a pelo libre. Entonces, si le caigo por arriba, le estoy cayendo a la atmósfera, digamos, ¿no es cierto? A pelo libre. Bueno, en algunas ocasiones nuestros alcantarillados sí funcionan a presión cuando llueve, ¿no es cierto? Cuando llueve porque tenemos las conexiones que están prohibidas de hacer, las conexiones pluviales al alcantarillado sanitario, ahí entra en presión y ahí hay que ver si tienes o no tienes los respaldos necesarios como para que el flujo no entre en retroceso. No vas a sacar un diámetro de 8 pulgadas para conectar al público de 6 pulgadas. Si es que el público entonces tiene menor diámetro, el máximo diámetro de la alcantarilla, de la conexión, tiene que ser el diámetro del colector público. No puedes hacer una conexión directamente a los emisarios principales o tubería, menos a la tubería de impulsión. O sea, la tubería de impulsión no solamente va a entrar en presión, va a tener una presión bastante elevada, fruto de que la bomba le va a dar una altura dinámica, ¿no es cierto? Y ahí sí vas a tener agua con contenido fecal de tus vecinos en el segundo piso.
¿no es cierto? Entonces, no vale la pena. No a los emisarios, porque cuando estamos calculando emisarios o interceptores, eso no los hacemos con el cálculo normal, sobre todo los emisarios. Ya los emisarios los vamos a calcular con el método de la energía. Entonces vamos calculando energías para poder ver si un alcantarillado público todavía sigue funcionando a pelo libre. Y nosotros entonces, si hay un emisario, al lado tiene que haber una tubería secundaria. A esa tubería secundaria me voy a conectar. La pendiente mínima del colector de aguas residuales a la red pública de 2%. 2%, por favor, 2%, por favorcito. En algún lado he oído 1%, en alguna tablita también he visto 1%. No, señor. Si tienes 1%, en el baño de abajo, si es tu casita, ¿no es cierto? En el edificio de 2 pisitos que estamos construyendo ahora, ¿no sé? O que vamos a diseñar ahora, si vas a largar el agua en el piso inferior, entonces en el inodoro el agua sube, 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 después baja, 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 baja de a poquito, y los invitados especiales siguen ahí, ¿no es cierto? ¿Y qué tienes que hacer? Cuando tienes eso, entonces largas el agua y inmediatamente tienes que echarle por lo menos un medio balde de agua más. Y entonces estás produciendo autosifonaje. Eso quiere decir que puedes perder el sello de agua, o el sello de agua no va a ser del espesor, de la profundidad mínima que te permita por lo menos combatir en algo el escape de olores del alcantarillado público, en este caso, a tu casa. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿Y cómo tienes cuidado con esta pendiente, por favor? Si tienes esta pendiente, seguramente no vas a tener problemas. ¿No es cierto? Entonces, toda instalación de aguas residuales debe tener ventilación. Cuando tengamos nuestra casita, seguramente a un ladito vamos a llevar una cajita, y de la cajita vamos a elevar un tubo que solamente es ventilación. Si no tienes ventilación, tu casa va a oler. ¿Ya? En realidad lo que pasa es de que el sello de agua se sobresatura en sulfídrico. Y cuando un cuerpo de agua está sobresaturado en algún gas, deja escapar moléculas de gas a la atmósfera hasta que entra en equilibrio, ¿no es cierto? Hasta que las moléculas que entran son las mismas moléculas que salen. Pero hasta ese entonces, si tienes una sobresaturación, estás fregado, va a salir a la atmósfera. En otras palabras, y algunas veces sucede que tenemos un olor a diablos en nuestro baño, ¿no? ¿Y por qué es el olor a diablos en nuestro baño? Porque no tengo ventilación. Ya entonces tengo que abrir las ventanas en el baño. Una desgracia es abrir las ventanas, porque sinceramente no deberías hacerlo, ¿no? Debería tener un sistema de ventilación. Pero todos los plomeros, no hay uno solito, no hay ni un solo plomero que no te diga que el sello de agua impide los olores, la salida de olores, y es suficiente. No hay ningún plomero que te diga lo contrario. Ese es como religión, como los militares escriben: el mar nos pertenece por derecho, recuperar es un deber al final de cada carta. Igualito, los plomeros te dicen: no, el sello de agua es más que suficiente, ingeniero. Y entonces, ¿cómo explicar eso, no es cierto? Todos han tomado una gaseosa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando destapan la gaseosa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando la gaseosa es destapada? Desprende el olor de contenido. Se Desprende libera gas una carbón, presión, Inge. ¿no es cierto? Al principio desprende mucho, ¿no ve?
CO2, desprende cualquier cantidad, a veces rebalsa. Y después si dejan su botellita de 2, 3 días, ¿qué pasa? Popularmente decimos se ha perdido el gas, ¿verdad? Y en realidad no se ha perdido el gas está adentro. Solamente que ha entrado en equilibrio con el gas que está en la atmósfera. En la atmósfera tengo también CO2. Y entonces las moléculas que ese cuerpo de agua agarra son las mismas moléculas que el cuerpo, que las que bota de la botella de Coca-Cola, de Fanta, de Sprite, de lo que fuese, ¿no es cierto? Y entonces decimos que el líquido ha entrado en equilibrio. Entonces pónganse en la cabeza esa idea del gas. ¿Qué pasa cuando se sobresatura? En una gaseosa nosotros a la fuerza le metemos CO2. ¿No es cierto? Hacemos que el cuerpo se sobresature en CO2. Y cuando la destapamos, obviamente sale todo el CO2. ¿No es cierto? Esa es la particularidad de una gaseosa cualquiera, de un refresco. Pero lo propio sucede en un sello de agua. Se sobresatura en gas, sale a la atmósfera. ¿No es cierto? Y a veces llegamos a nuestra casa cuando no tenemos la ventilación necesaria y adecuada y caramba, el baño está oliendo y decimos, abran pues la ventana. ¿No es cierto? Entonces, una edificación, cualquiera sea ella, es tan buena como los sistemas de agua potable, alcantarillado, electricidad, sonido y datos sean buenos. Si el agua, la electricidad y el sonido no son buenos, tienes siempre problemas en tu casa, siempre, sobre todo en el agua y en el alcantarillado, ¿no es cierto? Una edificación de súper lujo puedes tener, ¿no es cierto? Una edificación súper ultra califragilística, pero si entras y huele a diablos, ay, 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 ¿no es cierto? Entonces el valor de tu edificación se pierde. Conexiones industriales. Las conexiones industriales directas al alcantarillado sanitario están prohibidas por la ley 1333. De hecho, hay un reglamento específico para industrias que se llama RACIM, Reglamento de Residuos Industriales. RACIM. No está compartiendo, Inge. Oh. Entonces, estas conexiones industriales no se permiten, ¿ya? Entonces, existe la ley 333 que te dice, no, momentito, hay un montón de cosas que debes cumplir antes que puedas estar en poner tus aguas de alcantarillado al alcantarillado público. Eso tiene que ver con la ley de medio ambiente. Y ahí específicamente tiene que ver con el RACIM. El RACIM es el Reglamento de Aguas Industriales, ¿ya? Y ahí está a qué medida debes tratar tú las aguas antes de que éstas puedan ser volteadas a un alcantarillado sanitario. De hecho, en países como Colombia, si tú vas a volcar tus aguas al alcantarillado sanitario y estas van a dar a la planta de tratamiento municipal, te cobran por caudal y por grado de contaminación. Y para ello te ponen un muestrador totalizador. Entonces, cada día te bota cuánto de caudal y cuánto de contaminación tienes. Y de acuerdo a la contaminación y al caudal, tienes tú tu tarifa de agua, ¿no es cierto? Porque estás causando que la instalación sea adecuada a recibir aguas industriales. Obviamente, no vas a tener conexiones cruzadas que puedan generar formación de gases tóxicos, es obvio, ¿no? Si tenemos gases tóxicos, acetileno, cloro, gas licuado, no. Hay algo que falla en la norma, ¿no? El gas licuado es el gas en la bombona de gas está en estado líquido, ¿no es cierto? Porque está a presión y a una temperatura adecuada. Cuando sale de la bombona, recién se convierte en gas a través de la llave de paso
Entonces, aumenta la temperatura en la salida y el líquido se convierte en gas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros popularmente conocemos como gas licuado, ¿no es cierto? Y el gas en la red de gas, evidentemente no es líquida. Entonces, primero que viene a una presión bajísima, ¿no es cierto? Y luego que directamente es un gas. Y les digo esto porque yo he roto como 3 veces ya la red de gas, ¿no es cierto? Entonces, no vas a tener descarga directa de aguas residuales. Esto es imposible. Pero esto está en la ley. Todo esto que estás viendo tú, todo esto que estás viendo acá, está de más. ¿Por qué? Porque un reglamento es de orden inferior a una ley. Entonces, si alguien te hace esto, el que esté revisando va a ir a la ley. Y cuando vaya a la ley va a encontrar montones de estas cosas. ¿No es cierto? Y va a decir, no, momentico, aquí tienes que cumplir esto, 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 esto. Y los reglamentos de la ley para aguas industriales hay. Para aguas mineras también hay. ¿No es cierto? Entonces, hay algunos reglamentos específicos. Son varios reglamentos específicos que se tienen de acuerdo al uso que le vas a dar. Sistemas de bombeo de aguas residuales, pásenlo, por favor. No quiero que bombeen. Cuando van a bombear las aguas residuales, si bombean, ahí comenzaron sus problemas. Ya, por favor. Entonces, no hagan bombeo. Esquiven el bombeo de manera muy, muy, muy fraterna, les digo eso. Este es un plano de sitio pluvial, a menos que sea pluvial. Pluvial podemos ser. ¿No es cierto? Así se divide un área, estos son los techos. Cada techo, miren, tiene que tener hacia dónde está drenando, ¿no es cierto? Tiene que tener su canaleta, aquí, ¿qué tipo de canaleta es? ¿No es cierto? Tiene una camarita, una serie, y tiene las cámaras de inspección. Ya, las cámaras de inspección pueden ser comunes tanto para el alcantarillado sanitario como para el alcantarillado pluvial, pero las salidas tienen que ser diferentes. Una va a ir al alcantarillado sanitario, otra va a ir al alcantarillado público. Por ejemplo, aquí dice TP, tubería pluvial, TS, tubería sanitaria. O HS, hormigón simple. HS, diámetro 100, diámetro nominal 100. Y la pendiente. Aquí le falta la pendiente. Pluvial. En nuestra casita vamos a tener canaletas. Si no le pones canaletas cuando llueve, desde el techo cae y va ahora dando el piso. Y peor si no tienes una acera que vaya alrededor de tu edificación. Si no tienes una acerita, puede dañar incluso las fundaciones, ¿no? Solamente haces cimiento y sobre cimiento corrido, nada más de una casita. No haces más nada. Hoy día, y en un edificio, yo nunca hago una cosa que no sea platea de fundación. Juan Seguro vivió 100 años y todavía vivo, ¿no es cierto? Y no he comprado pasaje a Miami para nada, todavía, ¿no es cierto? Entonces, ¿se acuerdan que se cayó un edificio en Santa Cruz? Hace poco nomás se cayó. Ese edificio, me comentan hoy día, estos inversionistas que han venido a intentar hacer la edificación aquí en la Beijing, 2 torres van a hacer, ¿no es cierto? Me comentaban que el accidente sucedió porque ese edificio tenía zapatas aisladas y las zapatas ni siquiera estaban arriostradas entre sí. Entonces, una de las zapatas, una de las columnas, el edificio era de 7 pisos y el ñato le metió 2 pisos más, el que compró. Entonces, eso no se hace, muchachos. No se hace, nunca se hace. Una vez, cuando yo era jefe de infraestructura, el rector me dijo, a ver, Juan Carlos, por favor, que el edificio que está en el Prado, necesitamos más espacio, vamos a
intentar subir un piso más o dos pisos. No, 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 un momentito. Esa responsabilidad sí que no la tomo yo. ¿No es cierto? Porque los edificios son calculados para un cierto peso en las columnas. Ustedes saben que todo es transmitido a la columna, de la columna a la fundación y de la fundación al suelo. ¿Ya? En ese caso falló una de las zapatas aisladas. Cuando falla una, se clava una de las zapatas aisladas, entonces las otras reciben la carga y llegó un momento en que no pudieron aguantar la carga y todo el edificio vino abajo. Mató al ingeniero constructor, porque el ingeniero constructor en su desesperación quiso apuntalar. ¿Cómo vas a apuntalar un edificio? El peso del edificio es mortal. Se hizo un crack, se oye feo la rotura del hormigón. Se hizo un crack, crack, por favor, patitas, ¿para qué te quiero? ¿No es cierto? Escapa. Lo más rápido posible, escapa. Entonces, el gran enemigo de toda construcción es el agua pluvial, con P, por favor, pluvial con P, pluvial con P. Si es con F, es relativo a los ríos, con P es relativo a la lluvia. ¿Ya? Dicho esto, seguro que van a venir algunos proyectos, drenaje fluvial, ¿verdad? Entonces yo les voy a pedir el drenaje del río Rocha, te aseguro, ¿no es cierto? Entonces, en este drenaje pluvial, todas las casitas tienen que tener, aunque sea una canaletita miserable, no importa. Tienes que poder dominar las aguas de lluvia. Si no dominas las aguas de lluvia, te has fregado. En mi barrio, cuando yo hice mi casa, me encargué de que los sistemas de drenaje pluvial sean buenos. En la calle de arriba, en la parte de arriba está 15 metros más arriba que la cota de mi garaje. Entonces, realmente grande es eso. Y en la calle de arriba se inundó, de bote a bote, me acuerdo. Mi pobre vecino de al lado, su sótano estaba con por lo menos 1,50 m, casi 1,60 m de agua. Era increíble. Era una edificación de lujo, las cosas de las mesas de billar, las mesas de ping-pong, las cosas de gimnasio, todos estaban flotando al lado. En el mío ha entrado como río por el garaje. Como un río ha entrado. No ha habido duda. Ha venido al patio, hasta el patio de abajo, y en el patio de abajo ha sido captadas por los aguas pluviales. Y no he tenido más nada, muchachos. ¿Ya? Se ha ido el agua. Se acabó. A partir de ese momento dije, voy a ayudar a mis vecinos. Hice un alcantarillado pluvial en mi barrio. A pesar de que los barrios normalmente dicen, no, asfaltaremos pues porque se ve bonito, mira, se llena de barro. No se dan cuenta que antes que asfaltar es mejor hacer siempre un alcantarillado pluvial. Dominar las aguas siempre es mejor. Entonces, en el plano vas a mostrar el plano de techo y el plano de sitio para saber dónde va a ir, porque también vas a tener que drenar los jardines. Los jardines, a ver, el agua cuando llueve empieza a recargar la napa freática. Y cuando la napa freática llega a esa capacidad de campo, es decir, ya no puede agarrar más el suelo, empieza a aflorar en el pasto el agua. Entonces quiere decir que la napa freática está a ese nivel, está sobre tu superficie de suelo. Entonces tú no quieres eso, entonces tienes que drenar los jardines. No es que el jardín va a chupar, no hay eso. Algún rato va a agarrarse, va a saturar el suelo, y esa sobresaturación del suelo en agua tiene que ser captada por un drenaje pluvial. Entonces, en ese drenaje pluvial de techos, de jardines, vas a poder hacer todo tu diseño. Yo, por ejemplo, vamos a hacer el drenaje de techos y jardines ahora nomás, en la casita de 2 pisos, ¿ya? Para que no se nos olvide de que el drenaje pluvial es sí necesario. ¿No es cierto?
Vamos a mostrar todos los tramos, cortes, perfiles, todo lo que absolutamente vamos a emplear en el alcantarillado sanitario. También lo vamos a hacer en el alcantarillado pluvial con un plano axonométrico y todas esas cosas. ¿No es cierto? Claro que el drenaje pluvial necesita un estudio adicional, que es el estudio de lluvias, ¿no es cierto? Pero felizmente la propia RENISDA, el propio RENISDA, reglamento, tiene ecuaciones bajo las cuales nosotros vamos a poder diseñar los drenajes pluviales. Y el drenaje pluvial, en la anterior norma, no sé todavía, esta recién la he descargado, ¿no es cierto? Pero en la anterior norma se calculaba con la planilla de alcantarillado pluvial que nosotros hemos avanzado en SANI 2, ¿ya? No sé si aquí se continuará eso, porque antes no se utilizaba la planilla de SANI 2 antes. Bien, ¿tenemos drenajes pluviales por debajo de la vía pública? ¿Tenemos, muchachos? ¿O no? ¿Cómo es? A ver, otra vez voy a No, hacer stop share. No. ¿Y el garaje? ¿En un edificio? ¿Acaso el garaje en el edificio no entra? Casi en todos los edificios entra al sótano, ¿no? El garaje. Y entonces, si tengo garaje, tengo entonces que pensar mucho en el drenaje pluvial. En mi casa tengo un semisótano, por eso es que tengo un buen alcantarillado pluvial. Si no tuviese el alcantarillado pluvial, estaría fregado, ¿no es cierto? Entonces, ahora a propósito, me toca ya hacer el mantenimiento de ese alcantarillado pluvial para la próxima época de lluvias. En esta época de lluvias me he reído y todo mi barrio se ha reído. ¿Por qué? Porque tenemos un alcantarillado pluvial en el barrio y las partes que han ido creciendo, entonces están pidiendo también que se haga un alcantarillado pluvial, ¿no es cierto? Porque es muy fregado no tenerlo. Bien, entonces, en todos los garajes, en la entrada del garaje, vamos a poner una rejilla interceptora. Esa rejilla interceptora va a ir a una camarita y de la camarita afuera, por gravedad nomás. Pero a veces el agua penetra al garaje y podrías tener que lavar también tu auto, ¿por qué no en el garaje? Entonces colocamos una bombita de agua, ¿ya? Y esa bombita de agua va botando de rato en rato. Y eso me he dado cuenta a ver, ¿dónde es? En la 25 de mayo, por donde es el Cine Capitol. Un día estábamos haciendo, nosotros estábamos teniendo el agua pluvial cuando de repente un río de agua, caramba, y decíamos, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que en alguna de las edificaciones la bomba pluvial automáticamente llega a un nivel, empieza a botar. Eso quiere decir que la napa freática es alta. Y en esa zona, en la zona del Capitol, en esa zona, está a unos 50, a unos 20 está la napa freática. No te olvides que Cochabamba deriva su nombre de Cocha, Pampa, ¿no es cierto? Era una cocha, es decir, estaba lleno de agua. Era un pantano, básicamente. Por eso es que trajeron los eucaliptos, porque el eucalipto se tira 50 litros diarios de agua, ¿no es cierto? Y puro eucalipto era Cochabamba, ¿no es cierto? Yo ya he visto fotos de la laguna Cuellar, nomás ya que era la laguna en donde están las canchas auxiliares del estadio en Capriles. Pero dice ahí que habían barquitos, había de todo, ¿no es cierto? Entonces, es eso que tienen que ver cuando están haciendo el alcantarillado pluvial. La conexión, nuevamente, esa conexión es al alcantarillado pluvial público. No se olviden que en Cochabamba ese alcantarillado pluvial pertenece a la alcaldía municipal. Y la anterior vez, ya cuando estábamos haciendo el reemplazo de las tuberías en el centro, ¿no es cierto? Ya CEMAPA vino con un grupo de gentes, un grupo de ingenieros, a meter cámaras a los alcantarillados pluviales. Entonces, mete cámaras a los alcantarillados pluviales para ver si algún
Tigre de Bengala no ha conectado su alcantarillado sanitario al pluvial. ¿No es cierto? Entonces, eso se puede hacer ahora. Esta primera parte que se ha hecho es la parte del Distrito 10 nomás, que está entre la Plaza de las Banderas, la Avenida Roma, la Costanera y la San Martín. La segunda parte, que va a ser en el año 2023, va a ser de la San Martín hacia la universidad, ¿no es cierto? Hacia toda esa parte central, ¿no? Entonces, ya vamos a estar modernizando nuestra ciudad en los servicios básicos, ¿no es cierto? En este caso, en la conexión de agua potable. Es prohibido, dice, el drenaje de aguas pluviales al alcantarillado sanitario. Ojo, nosotros en Bolivia, en todo Bolivia, no podemos tener alcantarillado combinado, es decir, aquel que agarra las aguas fecales y las aguas pluviales a la vez. Eso en Estados Unidos, en eso la sabía. Hoy en día ni siquiera hay, primero tienes que tratar las aguas, ¿no es cierto? Y entonces se dan cuenta que separar las aguas es mejor, porque si llueve y recoges el agua pluvial, desechas al río, no pasa nada, ¿no es cierto? No es muy contaminado esa agua de lluvia finalmente, pero si es con contenido fecal, medio fregadito, ¿no es cierto? Entonces, no es posible, ¿no es cierto? Entonces, algunas veces nosotros, los ingenieros, decimos, vamos a sacar nuestras aguas de nuestra casa a la cuneta. Cuando no hay desagüe pluvial público, ¿no es cierto? Vamos a la cuneta. En la esperanza de que la cuneta lleve las aguas hacia un invernal y del invernal al alcantarillado público que puede estar aguas abajo. ¿No es cierto? Entonces, aquí. El drenaje de aguas pluviales en instalaciones domiciliarias deberá, en lo posible, descargar directamente a las cunetas del sistema público de recolección del escurrimiento superficial. En mi caso, por ejemplo, en mi casa yo estoy conectado a la red pública de alcantarillado pluvial. No hay duda de eso. ¿No es cierto? Pero si no tuviera que botar al jardín de abajo, aguas abajo, pero lo voy a fregar a mi vecino, porque le voy a inundar la entrada a su garaje, todo su jardín de afuera le voy a tirar. Bombeo de aguas pluviales es común. Sí se hacen bombeos de aguas pluviales, sobre todo en garajes, ¿no es cierto? Siempre, y lo que les he comentado de la 25 de mayo, cuando la napa freática es alta. Entonces, cuando la napa freática es alta, todos los constructores van a, cuando está subiendo la napa, agarra un pozo, un cárcamo de bombeo de esa subida a través de los drenajes que se ponen, ¿no es cierto? Y llega un momento en que llega a un nivel y automáticamente la bomba bota hacia la cuneta. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Bien, eso es en el drenaje pluvial. Hoy en día hay instalaciones domiciliarias descentralizadas de agua y saneamiento. Esos son los edificios que llamamos edificios ecológicos, ¿no es cierto? Donde hay una recirculación, ¿no es cierto? Y hay un sistema descentralizado de captación de agua de lluvia en techos. Entonces captamos el agua de lluvia, la almacenamos, el agua de lluvia, y la utilizamos en, por ejemplo, aseo, riego de jardines, en esas cosas. Entonces, ¿cuáles son los usos permitidos del agua de lluvia? ¿No es cierto? Descarga hidráulica de inodoros y urinarios. Puedo entonces alimentar con red especial, red aparte, puedo alimentar a los inodoros y a los urinarios. El lavado de ropa no me parece. Alguna vez deseo decir a alguna gente que rapidito recogen el agua del tendedero cuando va a llover, no porque al día siguiente no se puede secar. No sé qué pasa, parece que te da urticaria, algo por el estilo. Algunos dicen les da el sereno, ¿no es cierto?
La verdad es que yo soy un ingeniero, un técnico, no creo en esas cosas, pero que existen, existen. ¿No es cierto? Entonces prefiero hacer caso. ¿Ya? Entonces, lavado de ropa yo no haría con agua de lluvia. Riego de jardines, sí. Lavado de movilidades, sí. Limpieza de ambientes exteriores, patios, aceras, sí. Fuentes ornamentales, tienes que tener filtro. Piscinas, no me metería en una piscina con agua de lluvia. Agua contra incendios, sí, también. ¿No es cierto? Entonces, esas cosas tienes que tomar. Si esa agua en piscina tiene que ser tratada previamente. Las autorizaciones y aprobaciones, en este caso, la va a dar la alcaldía municipal en Cochabamba. De acuerdo a lo que tengas en la alcaldía municipal, en cuantas cosas vayas a implementar para tu edificio ecológico, te van a permitir hacer 1 o 2 pisos más. Entonces vas a tener edificaciones de 8 o 10 pisos. La única edificación que alguna vez me han llamado, he visto que es de 20 pisos o de 25 pisos, creo que es. Y eso está, ¿se acuerdan de la piscina del Club Social en la México Casi Paz Colón? ¿Sí? Ahí va a estar ese edificio, creo. No sé en qué habrá quedado, pero ahí había un proyecto de hacer un edificio de 20 y pico pisos. No sé si además los servicios van a dar para, digamos, evacuar las aguas residuales de un edificio de 25 pisos. ¿Cuánta gente entrará al baño al mismo tiempo ahí? ¿No es cierto? Entonces yo creo que ese mapa les va a decir, no, 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 momentito, aquí tú no puedes hacer 25 pisos, aquí tú puedes hacer máximo 10 pisos, punto, se acabó. ¿No es cierto? Entonces vas a tener que acomodarte a la reglamentación. ¿No es cierto? Todos los requisitos generales están eh, en el decreto municipal. ¿Ya? Vas a tener. Bien. Sistemas de tratamiento descentralizados y reuso de aguas también se tienen. Y nuevamente, estas ya son para aguas fecales, de aguas residuales, ¿no? Tratamiento y reuso de aguas residuales comprende la recolección y generación de aguas residuales, sistema de tratamiento adaptado de reuso. Es decir, hay sistemas de agua, de recolección de agua con aguas fecales y hay unas que no son con aguas fecales, no tienen contenido fecal. ¿No es cierto? Esas puedes reutilizarse, se llaman aguas grises. Las aguas grises son aquellas que no tienen contenido fecal. Esas aguas grises pueden ser utilizadas en descarga de inodoros, riego de jardines, infiltración en el suelo, lagunas de tipo ornamental, en mejoramiento de hábitat con humedales artificiales. Las aguas negras tratadas, también hay aguas negras tratadas en sistema descentralizado, pueden solamente ser utilizados en riego subsuperficial de jardines, riego restringido de cultivos no hay, y restricto, no hay. ¿No es cierto? Recarga de acuíferos, lagunas de tipo ornamental, mejoramiento del hábitat. Yo conozco una casa, aquí en mi barrio, conozco una casa que trata sus aguas en la propia casa. Y uno dice, eso debe oler a diablos. No huele a diablos. Una maravilla es lo que trata. De tal manera es que en el último pocito tiene esos pececitos rojos, eso tiene. Y realmente es una cosa muy bonita lo que ha implementado la vecina, ¿no es cierto? Otra vez necesitas requisitos legales que están en la alcaldía municipal. Bueno, hasta aquí entonces son todos los aspectos que son administrativos. Ya vamos a entrar entonces la próxima clase al diseño propiamente dicho, con los aspectos técnicos, ¿de acuerdo? Y nos vamos a apoyar en los aspectos técnicos para poder hacer nuestros diseños. Entonces, ya el día sábado ustedes tienen que tener regla de 45 grados, 2 escuadras, lápices rojo, azul, negro, por favor, para poder hacer sus dibujitos. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo tienen un plano que está muy negro en la fotocopia, háganle disminuir la intensidad
del negro que tiene la fotocopia, vuelvan a sacar una fotocopia y que sea más o menos, no tan tenue, pero que sea un poco tenue porque se necesitan ver las líneas que ustedes van a poner, esas líneas que son correspondientes al agua potable, al alcantarillado, a esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí es la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces nos vemos el día sábado, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta Chao, luego, chao, Inge. chao.